Buenos días, le doy una cordial bienvenida a todo el auditorio presente, a los sacerdotes, a las religiosas y a todo el pueblo de Dios que camina hacia la salvación, aquellos que están interesados a vivir una vocación y la vocación misionera. Bienvenidos a este congreso que tiene como tema Dimensión Misionera del Sacerdote y la vida consagrada en la actualidad en el mundo de hoy. Mi nombre es Julián Mogollón y hoy vamos a tratar o ahondar profundamente qué es lo que tiene que ver este tema misionero o esta dimensión misionera en la vida sacerdotal, pero también en la vida religiosa. Quiero partir en un primer lugar, de un texto bíblico que quiero compartir con ustedes que ha sido la base de mi proceso vocacional, que ha sido la base que me ha impulsado a seguir al Señor, que me ha impulsado de sentir su llamado y seguirle a Él de una forma incondicional y de forma gratuita. Quiero compartir la cita bíblica del libro de Samuel, en su primer libro, que está tomado del capítulo 3, desde el versículo 4 hasta el versículo 11. Se los quiero leer para compartir un rato con ustedes de qué es lo que se trata el tema y cómo me ha movido a mí esa cita bíblica y ese llamado que el Señor me ha hecho al ministerio sacerdotal en este proceso vocacional y este discernimiento aquí en la Arquidiócesis de Barranquilla, en el Seminario Mayor de la Costa Atlántica, Juan 23. Yahvé llamó a Samuel, él respondió: ¿qué quieres? Y corrió donde Elí diciendo: aquí estoy, ¿me has llamado? Pero Elí le contestó: yo no te he llamado, vuelve a acostarte. Él se fue y se acostó. Volvió a llamar a Yahvé, a Samuel. Se levantó Samuel y se fue donde Elí diciendo: aquí estoy, ¿me has llamado? Elí le respondió: yo no te he llamado, hijo mío, vuelve a acostarte. Aún no conocía Samuel a Yahvé, pues no lo había sido revelada la palabra de Yahvé. Por tercera vez llamó Yahvé a Samuel. Él se levantó, fue donde Elí y le dijo: aquí estoy, ¿me has llamado? Comprendió entonces Elí que era Yahvé quien llamaba al niño, y dijo a Samuel: vete y acuéstate, y si te llaman, dices: habla Yahvé, que tu siervo escucha. Samuel se fue y se acostó en su sitio. Vino Yahvé, se paró y llamó como las veces anteriores: Samuel, Samuel. Respondió Samuel: habla, que tu siervo escucha. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Por qué quise iniciar con este texto bíblico este congreso que tiene que ver sobre la dimensión misionera del sacerdote y la vida consagrada en la actualidad, en el mundo de hoy? Este texto bíblico es aquel que ha movido mi vida, es aquel que ha sido la base o el cimiento propio para empezar a vivir este proceso o esta aventura vocacional con el Señor. Estoy en un proceso vocacional, el cual ya llevo 4 años de discernimiento vocacional en el Seminario Mayor de la Costa Atlántica, Juan 23, y este es uno de los textos bíblicos vocacionales por excelencia que me ha movido todo el interior de mi ser y me ha dado las ganas de responderle gratuitamente, desinteresadamente y libremente al Señor. Vemos claramente cómo el Señor llama por 3 veces a Samuel, Samuel que no conocía la voz de Yahvé, pero que luego Elí comprendió que fue el instrumento propio para atender ese llamado que el Señor le está haciendo, o ese llamado que le hacía para ser profeta, juez de todo el pueblo de Israel. Samuel por tercera vez, cuando Elí le dice: cuando te llamen, habla, que tu siervo escucha, Samuel fue obediente e hizo lo que le dijo Elí, y Yahvé inmediatamente le va a empezar a dar la instrucción de por qué lo está llamando. Y a partir de allí me ha llamado mucho la atención porque el Señor, a través de signos, de acontecimientos y propiamente en la historia, el Señor hace llamados vocacionales a través de personas, ya sea laicas o mismo sacerdotes, religiosas, obispos, diáconos, muchas personas que el Señor se vale para que uno comience a sentir ese llamado vocacional. Por eso en primer lugar quería compartir con ustedes en qué se refería este texto bíblico y por qué yo lo he escogido, por qué he hablado acerca del tema y por qué he conversado para iniciar este congreso que tiene tema central el sacerdocio y la vida consagrada desde la dimensión sacerdotal. Para empezar este congreso o este compartir
del tema de la vocación propiamente sacerdotal y religiosa, quiero iniciar con una dinámica o tratar de comprender un poco a qué se refiere la misión en la vida sacerdotal y religiosa. Por eso quiero invitarlos a que en las Sagradas Escrituras busquemos en un primer momento la cita bíblica de Mateo 16 del 15 al 19. Y luego de esta cita bíblica vamos a buscar Marcos 1 del 16 al 18. Repito, Mateo 16 del 15 al 19. Marcos 1 del 16 al 18. Por favor, les quiero invitar a que busquen estas citas bíblicas. ¿Y qué tienen que ver estas dos citas bíblicas con respecto a la misión, de la dimensión misionera o el llamado que el Señor hace a hombres y a mujeres a que les sirvan? Ya lo dice Mateo 28, versículo 19, a cumplir una misión, que es el anunciar el Evangelio a toda la creación del mundo. Entonces rápidamente vamos buscando estas citas bíblicas, la proclamamos y 2 o 3 personas compartimos qué tiene que ver este tema. Listo, ahora iniciamos con la primera cita bíblica, Mateo 16, del 15 al 19, que dice lo siguiente: díceles él, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Simón Pedro contestó: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Replicando Jesús le dijo: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te ha revelado esto la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatada en los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y ahora inmediatamente vamos a proclamar el Evangelio de Marcos, en su capítulo 1, del 16 al 18. Bordeando el mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, el hermano de Simón, largando las redes en el mar, pues eran pescadores. Jesús le dijo: venid conmigo, y os haré llegar a ser pescadores de hombres. Al instante, dejando las redes, le siguieron. Bien, vamos a compartir estas dos citas bíblicas, vamos a pedir la asistencia del Espíritu Santo para poder entender y comprender el mensaje del Señor. ¿Qué tiene que ver la misión, la dimensión misionera en estos dos textos bíblicos en cuanto al llamado, en cuanto a la vocación? Listo. Después de haber compartido aquellas emociones, aquello que suscitó en las dos citas bíblicas, que es la de Mateo y Marcos, pudimos sacar cosas principales. Primero, que el Señor le da una misión a Pedro, donde le da las llaves del reino. Todo aquello que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y aquello que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Es decir, el Señor le está dando una misión propiamente a Pedro. En segundo momento, en la segunda cita bíblica, sacamos como conclusión de cómo el Señor le da una misión a los primeros 4 discípulos de Él, que es lo que tiene que ver acerca del tema de que ya no les haré pescadores de peces, sino de pescadores de hombres. Es decir, ya Jesús desde un principio, cuando llama a sus discípulos, los llama, pero los llama enseguida para una misión.
Pues bien, después de compartir estos dos textos bíblicos, ahora sí vamos a adentrarnos de una manera eficiente y eficaz acerca del tema de lo que tiene que ver la vocación sacerdotal y la vida consagrada en su dimensión misionera. Quiero partir en un primer momento acerca de la dimensión misionera del sacerdote, es decir, su vocación sacerdotal. Quiero partir en un primer momento hablando acerca del signo personal del buen pastor. Quiero iniciar con una frase que es muy popular en los evangelios y que Jesús reiterativamente va anunciando a lo largo de su vida pública, y es el verbo sígueme. Es el verbo que le dice Jesús de que lo sigan, de aquellas personas que sigan, y este sígueme de Jesucristo desde el punto de vista sacerdotal es siempre una declaración de amor para un seguimiento y una misión. Por eso es que el Señor quiso instituir en esta misión y en este seguimiento unos signos de su presencia en la comunidad cristiana. ¿Cuáles son aquellos signos que el Señor instaura para que se cumpla el tema de sígueme, el tema del seguimiento y de la misión? Estas acciones o estos signos son, primero, la palabra. Esta palabra que en primer momento fue encarnada, pero luego de ser encarnada ha sido predicada. Segundo, la Eucaristía, el cual es el mismo Cristo, la autodonación de Cristo a toda la humanidad, es decir, es sacrificio y es sacerdote al mismo tiempo. De igual forma se encuentran los sacramentos. Estos sacramentos en donde Cristo a lo largo de su vida pública nos instauró aquí en la tierra, y para que en ellos se preservara su nombre y se siguiera actualizando propiamente a Cristo mismo. Y cuarto, los servicios de dirección y de caridad. Cristo siempre se preocupó por los más pobres, por los más necesitados, por los indefensos, por las viudas, a todos aquellos que lo necesitaban. Por eso son signos importantes en donde Cristo ya comienza a hablar acerca de una misión que le debe encomendar a personas, a hombres aquí en la tierra. Por eso esos servidores y esos ministros de estos signos son principalmente los sacerdotes ministros, que como sucesores de los apóstoles, que en el caso son los obispos, y como sus colaboradores inmediatos van a llegar a ser los presbíteros, pero también los diáconos. Estas personas son aquellas en donde hacen presente al mismo Cristo. Ese es el signo personal de Cristo, cabeza y buen pastor, para seguir a la comunidad eclesial, para seguir anunciando, haciendo presente y comunicando el misterio de Cristo Redentor. Por eso esta llamada apostólica, esta llamada que Cristo hace es una llamada apostólica, es una llamada que incluye un objetivo concreto y que se puede desdoblar o se puede decir que son en dos. Primero, el estar con Él, y segundo, el evangelizar. Por eso un sacerdote es aquel que hace presente a Cristo, cabeza, pastor y esposo de la iglesia. Propiamente esposo de la iglesia. Sin embargo, esta respuesta a la vida apostólica, o esta respuesta propiamente apostólica, se resume en un seguimiento a modo de relación personal y de estreno definitivo de la vida como amistad con Cristo. Una amistad que se hace fuerte con Cristo, se une a Cristo y se compromete a vivir a Cristo. Por eso Jesús, buen pastor, es el punto de referencia para esta vida apostólica. No podemos perder de vista cuál es el norte apostólico o cuál es el modelo a seguir desde el punto de vista apostólico de nosotros, los hombres que han querido recibir esta misión que primero fue encomendada del Padre al Hijo, y luego el Hijo nos la encomendó a nosotros por el Espíritu Santo. Y ese punto de referencia es el mismo Jesús que es el buen pastor. Y por eso esta descripción de que Él mismo hace sobre la acción pastoral se desprenden tres líneas principales. Primero, hay una sintonía con los designios salvíficos del Padre, es decir, el Padre ha dado un mandato, y ese mandato fue dado primero a su Hijo, que es donde se da la misión de cumplir, de anunciar la buena noticia a toda la creación. La segunda sintonía es con los problemas de los hombres. Cristo, Jesús mismo, conoce
ama, guía y defiende propiamente cuáles son aquellos problemas del hombre. Él entra en la realidad propia de la humanidad para poder entender y comprender qué es lo que necesitan y cuál es aquella sed que ha sido insaciada para poder él ser esa agua pura que va a llegar a saciar esa sed incansable. Y luego viene la donación total de caridad, es decir, Él dona su vida, Él da su vida, es decir, Él se niega totalmente a sí mismo para donarse y para darnos la vida eterna y para darnos la salvación. Cristo, con estas actitudes y con estas líneas principales, nos está refiriendo de que verdaderamente nosotros estamos llamados a ser unos verdaderos discípulos. Ya el documento de Aparecida llega a apuntar frente a esto. Para ser un buen discípulo misionero de Cristo, debemos escuchar su voz. Segundo, empecemos a entrar en un proceso de conversión. Es necesario que nosotros lleguemos a entrar en este proceso de conversión. Luego, ¿para qué? Para llegar a ser ese discípulo del Señor que escucha su palabra. Y cuarto, es aquel que vive en comunión con sus hermanos. Una vez que vive con sus hermanos, ya a partir de allí llega a ser misionero de Cristo, es decir, ha sido enviado a anunciar el mandato del Señor. Y ahí es donde se da la tercera parte, que es la donación total de caridad. Es decir, así como Cristo se donó, nosotros también estamos llamados a donarnos propiamente hacia la evangelización. Estamos donados hacia la misión, que es anunciar a un mismo Cristo. En realidad, todo el Evangelio refleja estas actitudes. El Evangelio, que es el mismo Cristo, con 4 versiones distintas, pero que es el mismo Cristo, refleja estas actitudes propiamente que hemos enumerado. La sintonía de los designios salvíficos del Padre, que es un mandato. Cristo, que conoce, ama, guía y defiende. Y tercero, la donación total de caridad, de dar la vida por nosotros. Un ejemplo claro de esta vida apostólica que estamos hablando son propiamente, como dije, los apóstoles, los 12 discípulos que el Señor escogió y que recibieron de Jesús unas pautas de vida apostólica, los cuales van a constituir una esencia de su seguimiento. Es decir, ahí se va a enmarcar toda la esencia propiamente del Señor. Todos estos sucesores o esta vida apostólica que Jesús le encomendó primero a los apóstoles, que van a ser aquellos ministros que colaboran inmediatamente a ellos con la dirección integral, conforman una comunidad eclesial, y ellos están llamados a la práctica de vida apostólica de los 12. Es decir, por relación propia, ya los obispos son aquellos sucesores de los apóstoles. Hay una sucesión apostólica y ahí se está viviendo la apostolicidad propiamente demandada por Cristo. Esta vocación es hacer, ¿cuál es la vocación propia aquí? La vocación es el signo del buen pastor. Es llamado a vivir plenamente la caridad pastoral. En fin, o por lo tanto, llegamos a cumplir esta vida apostólica y esta vocación sacerdotal propiamente dirigido. Y es que esta vocación es ser un buen pastor, ese pastor que cuida a sus ovejas, ese pastor que se preocupa por la oveja que se le perdió y deja a un lado las 99 pero va en busca de ella. Es decir, nos lleva a vivir plenamente la caridad pastoral. En un primer momento hablamos de la vida apostólica. Luego, segundo, la vocación sacerdotal está llamado, o el sacerdote está llamado a prolongar a Cristo. Pero Julián, ¿qué tiene que ver esto de prolongar a Cristo? ¿Qué es prolongar a Cristo? La misión sacerdotal consiste en ser instrumento vivo de Cristo sacerdote. El Señor ha querido necesitar de sus manos, de su palabra, de toda su vida para prolongarse en la comunidad eclesial. Es decir, que Cristo necesita hombres que sean sus instrumentos para que Él se haga vivo en toda la humanidad, se haga vivo en el mundo. Por eso Él necesita a estos hombres, sus manos, su palabra, toda su vida para poder prolongarse en toda la comunidad eclesial. Y ese servicio ministerial de los sacerdotes se llama el ministerio apostólico, puesto que es una continuación del ministerio que los apóstoles recibieron propiamente de Jesús, buen maestro. Se participa de Cristo sacerdote en toda su realidad, de mediador, de cabeza, de pastor y de esposo de la iglesia. Su unción y su misión sacerdotal, su visión, su estilo de vida, absolutamente todo está llamado a representar y a mostrar propiamente a Cristo.
El servicio magisterial del sacerdote exige, pues, una armonía en esta palabra viva y siempre joven del Señor, dentro de la realidad del mundo y la Iglesia, misterio, comunión y misión. El servicio de los signos salvíficos y sacramentales es prolongación de la humanidad de Cristo como primer sacramento, y a través de todos estos signos salvíficos y sacramentales de la Iglesia, Cristo llega a cada persona para configurarla más con Él. Es decir, la vocación sacerdotal o aquel hombre que ha sido llamado por el Señor al ministerio sacerdotal está llamado a configurarse a Cristo, que es cabeza, pastor y esposo de la Iglesia. Pero ¿cómo se ve esta configuración propiamente con Cristo? ¿Cómo el sacerdote se hace otro Cristo? En un primer momento se hace presente en la Eucaristía, que como presencia de Cristo, sacrificio y comunión, llega a constituir el eje del ser y del actuar del sacerdote. Es decir, que en el sacramento de la Eucaristía no es el sacerdote, no es el hombre el que está consagrando, no es aquel que está predicando la palabra, es el mismo Cristo o el sacerdote en persona Christi llega a predicar el mensaje salvífico de Dios mostrado en su Hijo, pero también es aquel que consagra, es decir, en la fórmula consagratoria es el mismo Jesús que está consagrado, en donde ese pan y ese vino llegan a convertirse en el cuerpo y la sangre de Cristo. Por eso el sacerdote tiene como ministerio específico y es llevar a todos a la unidad de la caridad, es decir, la misión propiamente del sacerdote es llevar a que todos sus fieles o que todos los fieles o todo el pueblo de Dios, encomendado propiamente por el Señor en cabeza del obispo, es llevar a que todos lleguen a una unidad de la caridad, en un compartir, en una fraternidad, en una comunión propiamente dicha. El sacerdote está llamado ¿a qué? Está llamado a prolongar la palabra, el sacrificio y la acción salvífica y pastoral de Cristo. El sacerdote prolonga también su oración, es decir, ese diálogo o su diálogo que es con el Padre Dios en amor del Espíritu Santo. Es bien de la salvación plena de los hombres, propiamente dicho. Su vida pertenece solo a Cristo, es decir, toda la vida del sacerdote, toda la vida ministerial o sacerdotal está llamado, le pertenece totalmente a Cristo, a Jesús, para ser su signo de cercanía a los hermanos. Es decir, cuando ya uno es otro Cristo, o cuando la persona o el hombre llega a ser sacerdote, actúa en persona Christi, se hace cercano a los hermanos, se hace cercano al prójimo, se hace cercano al más allegado. Por eso la alegría del sacerdote se basa en haber sido elegido por amor, no por los propios méritos o cualidades propiamente de él. Es decir, no es que el Señor o yo decidí ser sacerdote y por mis propios méritos yo lo voy a hacer, no. Es una elección propiamente que el Señor le hace al hombre para que le anuncie su mensaje desde la vida ministerial, desde la vida sacerdotal. Por eso el sacerdote debe vivir esa alegría, ese gozo, porque ha sido elegido por puro amor y por pura misericordia, no por méritos o por cualidades. Esto es lo que nos lleva a vivir una prolongación a Cristo. Hemos visto la vida apostólica, pero también hemos visto la prolongación de Cristo, es decir, el sacerdote que prolonga a Cristo, pero también vive una vida, valga la redundancia, en apostolicidad. Ahora vamos a ver cuál es el estilo de vida sacerdotal. En la dimensión misionera, el sacerdote debe tener un estilo de vida, un estilo que lo debe llevar a cada día más configurarse a Cristo, pero viviendo la apostolicidad de Cristo. En un primer momento, en este estilo de vida sacerdotal, hablamos acerca que la vida en Jesús, buen pastor, debe transparentar el estilo de vida del sacerdote. Es decir, Cristo, Jesús, es el modelo buen pastor y frente a ese modelo nosotros, el sacerdote está llamado a transparentar a Jesús. Es a mostrar a Jesús, no es mostrarme a mí, sino mostrar propiamente a Jesús, aquel que es el modelo a seguir. Todos los sentimientos y amores de Cristo se refieren a los planes salvíficos de Dios sobre los hombres, pero por esto la caridad pastoral es universalista y totalizante. Jesús sigue llamando, sigue enviando y hace posible este estilo sacerdotal de vida apostólica como la de los 12.
En la ordenación sagrada por el sacramento del orden, que es uno de los 7 sacramentos que Cristo instituyó en la tierra, el sacerdote ha quedado totalmente sellado y de forma permanente, es decir, para siempre en el Espíritu Santo, para llegar a participar en el ser y en la obra de Cristo sacerdote, que es víctima al mismo tiempo. Por eso la espiritualidad propiamente del sacerdote tiene que ser una relación a la misión de prolongar a Dios, a prolongar al Señor. La misión y el estilo de vida que debe llevar un sacerdote es prolongación del Señor, prolongación de Jesús. Por eso ese gozo pascual de ser sacerdote, de ese amor y esa alegría y ese gozo, por decirlo así, inefable de ser sacerdote, deriva del derecho de hacer de la propia existencia gracias a la presencia y a la llamada de Cristo, una donación a los hermanos, una donación propiamente a los hermanos. Por eso el sacerdote, hablamos de este gozo pascual desde 2 puntos de vista. Hablamos de un sacerdote llamado diocesano, que está unido a una iglesia particular, y aquellos sacerdotes religiosos. En el sacerdote diocesano se viven las exigencias evangélicas del seguimiento de Cristo en relación a la propia iglesia particular o diócesis al cual pertenece. Debe tener una relación total con su obispo y una relación fraterna con los demás sacerdotes del presbiterio. El sacerdote está llamado religioso, el religioso está llamado y ponen en práctica estas mismas exigencias evangélicas en relación con un carisma fundacional, por medio de unos compromisos y formando parte de una comunidad donde los componentes ayudan a conseguir estos objetivos propiamente dichos. El sacerdote participa del ser sacerdotal de Cristo. En el ejercicio del ministerio, el sacerdote es aquel que predica, es aquel que anuncia, es aquel que hace presente y es aquel que comunica el misterio de Cristo y de la iglesia, y que de forma parte es figura María como virgen y como madre. De ahí que la espiritualidad sacerdotal, el estilo de vida sacerdotal, es una confianza filial a la Santísima Virgen María. Por lo tanto, podemos llegar a decir en este primer momento de la vocación sacerdotal que el sacerdote está llamado a vivir una vida apostólica, prolongar a Cristo, pero también es aquel que debe llevar, propiamente dicho, un estilo de vida. ¿Cuál es el estilo de vida sacerdotal? Y es prolongar a Cristo. Pero esta espiritualidad, probablemente el sacerdote también debe tener una vida espiritual. Esta vida espiritual debemos tener en cuenta, debemos tener muy en cuenta cuál es esa vida espiritual. Y es que el decreto conciliar del Concilio Vaticano II llega a afirmar o llega a decir sobre el ministerio, qué consiste el ministerio propiamente sacerdotal, qué consiste esta vida espiritual de los sacerdotes sobre el don de la posibilidad de hacerse santos. Por el sacramento del orden se configuran los presbíteros con Cristo sacerdote como ministros de la cabeza, para construir y edificar todo su cuerpo, que es la iglesia, como cooperadores del orden episcopal. Es decir, que esta vida espiritual está llamada a ejemplo de Jesús, que fue obediente al Padre. Los sacerdotes también están llamados a tener esta vida sacerdotal, una obediencia al orden episcopal, es decir, ser los cooperadores inmediatos del obispo como tal del obispo. Por eso, mediante este ejercicio propiamente dicho de ser cooperadores de la vida, este concilio llega a afirmar que, ante todo, la vocación que debe ser dirigido todo cristiano, en especial el sacerdote, es una vocación a la santidad. El Señor llama a todos a que vivamos la vocación a la santidad. Por eso, mediante la consagración sacramental, el sacerdote, cuando se configura a Jesucristo, que es cabeza, pastor y esposo de la iglesia, llega a recibir una potestad espiritual, ojo con esto, que es la participación de la autoridad con la cual Cristo, mediante su Espíritu, llega a guiar la iglesia. Cristo que llega y guía propiamente dicho a la iglesia. Esa es la vida espiritual que hemos hablado de Cristo. Pero el sacerdote, sí, hablamos de una vida espiritual, de la espiritualidad del sacerdote, cuál es el estilo de vida que debe vivir, su vida apostólica como tal, pero el sacerdote está llamado a ser misionero para el mundo entero, es decir, que no es una misión restringida, no es una misión para pocos, es propiamente una misión universal, que es amplísima, de salvación hasta los confines
de la tierra. De la tierra. Por eso debe tener un testimonio de su vida. Todos los sacerdotes deben estar llenos de tener un corazón y mentalidad de misionero. Todo sacerdote debe ser misionero por excelencia a todo el mundo. Cristo llama a anunciar el evangelio a toda la creación, a todos aquellos que lo necesitan, en especial a aquellos que no han conocido su mensaje. Verbi gracia, podemos decir la cita bíblica de Mateo 28:19, donde Jesús claramente le da un mandato a toda la humanidad, especialmente en un primer momento a los apóstoles: id al mundo entero y proclamar el evangelio a toda la creación. Por eso hay dos razones importantes de por qué se habla de universalidad, porque tiene que ser universal. La primera parte es porque por la penitencia y la dedicación a una iglesia particular que está en comunión y servicio de evangelización universal. Y en segundo lugar, por esta misma naturaleza del ministerio sacerdotal, suyo tiene amplitud universal hasta los confines de la tierra. Por eso es que todo esto está llamado, propiamente dicho, a anunciarse a toda la tierra. Por eso todos llegamos a ser responsables a partir de que el sacerdote es misionero de la universalidad, pero también todos llegamos a ser responsables de la vocación sacerdotal, de las vocaciones sacerdotales. No solamente los obispos o la jerarquía de la iglesia es responsable de la vocación sacerdotal, no, sino que todos estamos llamados plenamente a ser responsables de las vocaciones sacerdotales. Pero ¿quiénes son esos responsables? Por eso quiero decir, vamos a enumerarlos uno a uno para poder identificar y saber cuáles son esos responsables propiamente dicho. Primer momento, el obispo. El obispo es el principal responsable de la vocación sacerdotal. Es aquel que es el primer destinatario, pero también un don para toda la iglesia, un bien para su vida y misión. Segundo, aquellos que son cooperadores inmediatos del obispo son los sacerdotes. Por lo tanto, los sacerdotes también se convierten en aquellos cooperadores y motivadores hacia la vida sacerdotal. Tercero, la familia cristiana, esa iglesia doméstica, como le llaman los santos padres. La familia, que es la comunidad o la iglesia doméstica donde se construyen valores, en virtudes, en moral. Por eso, a partir de allí es donde se comienzan a hacer la vocación y ahí se debe cultivar. Cuarto, la comunidad educativa, esa comunidad donde se debe también inculcar en valores tanto sociales como también familiares, que también debe ayudar a estos valores, se convierten también en responsables en la vocación sacerdotal. Quinto, los laicos. Estos laicos también están llevados a hacer compromiso, a ser portadores de esta vocación sacerdotal, y son los catequistas, los profesores, los educadores, también aquellos que integran la pastoral juvenil, aquellas pastorales de la iglesia de una parroquia. Son aquellos que motivan a que se encienda en el joven o en el vocacionado la llama de la vocación, la llama del llamado que hace propiamente el Señor. Pero también los grupos, los movimientos, asociaciones de los fieles laicos, es decir, toda la iglesia es responsable de la vocación propiamente de aquel que el Señor está llamando al joven o al hombre, que llama a que sirva desde el ministerio sacerdotal. Esto es lo que tiene que ver, todo lo que encierra en la vida sacerdotal, en la vocación sacerdotal, en la dimensión misionera. Concluimos diciendo que el sacerdote lleva una vida apostólica, que esta vida apostólica lo invita a prolongar a Cristo, es decir, a convertirse en otro Cristo, cabeza, pastor y esposo de la iglesia, pero también cuando se prolonga nos lleva a vivir un estilo de vida, una espiritualidad. Por eso esta vida espiritual debe estar enmarcada a una misión, y esa misión es a prolongar propiamente a Cristo. Pero cuando se prolonga a Cristo, está llamado no solamente a una misión restringida, sino una misión universal, a predicar el evangelio a todos aquellos que lo necesitan. Y por eso el sacerdote también se hace responsable, junto con el obispo y toda la iglesia, de las vocaciones sacerdotales. Esto es lo que concierne a la vocación sacerdotal. Aquellos que tengan alguna pregunta, aquella sugerencia, pueden hacerlo en estos momentos. A partir de esto, de estas preguntas, podemos ahondar en el tema acerca de la dimensión misionera a la vida consagrada. Esta vida consagrada
que al igual que en la vida sacerdotal, en la vocación sacerdotal, también podemos encontrar la frase del sígueme, ese sígueme que Jesús hace como declaración de amor a compartir un estilo de vida, pero que no solamente fue hecho a los apóstoles en esta vocación de la vida consagrada, sino que también hubo personas como tanto hombres y mujeres que recibieron esta misma llamada que el Señor ha hecho. Por eso esta vocación a la vida consagrada, por la práctica permanente de los consejos evangélicos, es una llamada a ser signo de Cristo que se hace pobre, obediente y casto. Y por ende, esta llamada se ha concretado en diversas modalidades. Podemos tener en cuenta muchas modalidades que se hablan de este llamado, que es a la vida monacal y contemplativa, a la vida religiosa y a aquellos institutos seculares y asociaciones. A partir de estas tres modalidades, en la vida consagrada se hace un desposorio con Cristo, es decir, hay una unión esponsal en la vida consagrada con Cristo. Y este sentido esponsal en la consagración tiene como base en la alianza de Dios que hace con su pueblo y que tiene un perfecto cumplimiento en el amor de Cristo a su esposa, la iglesia. Es decir, que a partir de la alianza que Dios hace con su pueblo, la prefiguración se va a hacer la iglesia que es donde Cristo ama a su iglesia, y ahí donde se da propiamente ese sentido esponsal de la consagración o la vida consagrada propiamente dicha. Por eso al ingresar a la vida consagrada, cuando se ingresa a la vida consagrada, se debe hacer como modelo a la Santísima Virgen María. La Santísima Virgen María debe ser el modelo a esta llamada que el Señor hace propiamente a aquellos hombres y mujeres que quieren seguir al Señor. Espera un momento. Estas personas consagradas, continuamos, son testigos excepcionales de la trascendencia del amor de Cristo, que ha decidido seguirle consagrándose totalmente al Señor. No es una consagración a medias, por pedazos, no. Es una consagración total, en donde la inspiración a la caridad perfecta por medio de unos consejos evangélicos, que es obediencia, pobreza y castidad. Allí es donde se hace presente esta vida consagrada. Y por eso al ingresar a esta vida consagrada se entra a una escuela permanente del seguimiento evangélico de Cristo, en donde se aprende a vivir con Él, a compartir la misma vocación con otras personas consagradas, es decir, a vivir en fraternidad y en comunión, y haciendo disponible para la vida y misión de Cristo. Esta vida consagrada se hace ser signo del modo de amar de Cristo, que es esta segunda parte que hablamos, que ya primero hablamos del desposorio de Cristo, ahora vamos a ser signo del modo de amar a Cristo, es decir, ¿cuál es el modo importante de amar a Jesús? Es darse a sí mismo. Así como Jesús se donó a sí mismo, en la vida consagrada se invita a que todo se dé totalmente a Cristo, se dé una unión a Cristo. Por eso la cruz de este seguimiento de Cristo es donarse a sí mismo, esto es entregarse totalmente al Señor, sin esperar nada a cambio, siempre en una relación de amor y de entrega totalmente al Señor. Por eso el camino evangélico parte de una institución o grupo donde se aflora el carisma o línea particular de vida apostólica. Es decir, a partir de un grupo es donde se aflora ese camino evangélico que quiero vivir desde la vida consagrada. Toda esta vida consagrada, precisamente por ser donación esponsal a Cristo y su obra redentora, se realiza en íntima unión con el sacrificio eucarístico, donde se une totalmente eucarístico. Pero en esta vida consagrada, donde se da la tercera parte, se está hablando de que en esta comunidad, en esta vida consagrada, se hace en comunidad de hermanos, para la comunión eclesial. Por eso este seguimiento evangélico de Cristo siempre va unido a la fraternidad, a la comunión de compartir con los demás. Por eso es que se toma como referencia esta cita bíblica de Mateo 19:20, que dice: donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo. Por eso la vida en grupo o en vida comunitaria se convierte en un signo eficaz de santificación y evangelización. En esta vida consagrada, después de vivirse en comunión, que se debe vivir comunitariamente y en fraternidad, hay también tipos de vocación de vida consagrada. Hay unos tipos de vocación en donde se hacen presentes. Por ejemplo, hay muchos
modelos de vocación consagrada, que entre eso podemos hablar que, por ejemplo, encontramos los benedictinos, un canónigo regular de San Norberto, de una Clarisa, un hermano de San Juan de Dios, un ermitaño de San Agustín, entre otros. Es decir, hay muchas figuras espirituales en donde se habla acerca de la vida consagrada, una vida que se entrega y se dona totalmente a Dios. Y por esto aquí aparecen 5 grandes movimientos que son ligados o situaciones a necesidades propiamente de la Iglesia, que son, primero, que en el siglo III, tanto en Oriente como en Occidente, surgen los monjes eremitas o cenobitas centrados en la búsqueda inmediata de Dios. Segundo movimiento, que en el mismo siglo III están los canónigos regulares, que están dedicados solamente a un servicio de tipo parroquial. En este mismo siglo aparecen los hermanos mendicantes o conventuales, que unen una vida de tipo monacal con un anuncio explícito del Evangelio. Y en el siglo XVI ya llega a aparecer, ya desde la evangelización de misericordia, sino otros elementos de vida monacal y conventual, es decir, se dedican a la evangelización y a los servicios de la caridad. Y en el siglo XX se han insertado, o hay insertos llenos en el mundo para poder llenos de movimientos en el mundo, insertados en el mundo, desde dentro en particular, instituciones seculares. Por eso el Concilio Vaticano II, desde el decreto de Perfecte Caritatis, hace una descripción de tipos más importantes de vida consagrada que podemos tener en cuenta, que están reagrupados en los números según la lógica de su contenido. Por ejemplo, en el numeral 7 y 9 se habla de los institutos que están dedicados de lleno a la contemplación y a los institutos de vida monástica y conventual. Luego en el numeral 8 y 10 se habla de los institutos tanto clericales como laicales que están dedicados a las actividades del apostolado. Y en el numeral 11 están los institutos seculares, propiamente dicho. Después de estos, podemos hablar de tipos de vida o de vida consagrada. Se hablan de los 3 tipos de vida consagrada, que son la monástica, la ministerial y de tipo secular. Pero yo estoy hablando mucho de qué es secular. La monástica cuando se habla de monasterios, cuando se habla ministerial del ministerio sacerdotal en una comunidad, pero también se habla de secular. ¿Qué tiene que ver secular? ¿Qué hace referencia a esto? El tipo secular es cuando se entiende que es a llenar otra tarea de la Iglesia, no ya de un servicio especializado, sino una tarea típicamente confiada que es a los laicos, y es ser luz y sal evangélica en el corazón mismo de la ciudad secular. Estos grandes tipos y proyectos de la vida consagrada responden a las estructuras básicas y funciones principales de la Iglesia, propiamente dicho, de la Iglesia. Pero ya hemos hablado mucho de la vida consagrada, en qué se refiere, una unión esponsal con Cristo, es un donarse propiamente a sí mismo, los tipos de vida consagrada, las clases o movimientos que han surgido en la Iglesia de la vida consagrada, pero también vamos a hablar cuál es aquella pastoral misionera de esa vida consagrada, que es importante, y es el hecho de pertenecer a una orden, a una congregación religiosa, y donde pone a la persona consagrada a disposición de la Iglesia Universal. Es decir, cuando tú haces parte de una orden, una vida consagrada, ya te haces parte de la disposición universal de la Iglesia, es decir, te donas totalmente a la vivencia de la Iglesia, y donde se da la pastoral misionera. No importa dónde te envíen, no importa dónde vayas, pero lo que debe importar es anunciar la buena nueva del Evangelio a todos aquellos que lo necesitan. Y por eso, ¿cuál es aquella dimensión misionera de esta vida consagrada? Y es que toda vocación, ya sea individual o colectiva, tiene como objetivo un plan